Buenas tardes. Retomamos las sesiones de los miércoles dedicada al ciclo de conferencias La muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios, organizado por la Real Academia de Córdoba y que en esta primera edición está tratando cuestiones sobre el mundo funerario desde la prehistoria al ocaso de la ciudad romana. Contamos para la sesión doble de hoy con dos especialistas en el mundo antiguo, dos buenos compañeros que han tenido a bien aceptar la propuesta que como coordinadora de este ciclo les hice en su momento, ya que en realidad el mundo funerario no es su especialidad única, por decirlo de alguna manera, aunque sí lo han tratado de manera transversal. Por un lado, los cementerios cristianos de Córdoba y provincia, y por otra, el papel de la mujer que la mujer desarrolló en el mundo funerario romano. Para ello, como digo, en el primer caso contamos con Eduardo Cerrato, licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba, donde también llevó a cabo el máster interuniversitario en Arqueología. Todo este bagaje le supuso o le permitió acceder a una beca internacional de doctorado en la prestigiosa Universidad de Padua, en Italia, bajo la dirección de Alessandra Chavarría. Es de destacar las múltiples estancias de investigación que ha realizado, asistencia a congresos internacionales, publicaciones, etc., demostrando en este caso su especialidad en la arqueología tardoantigua y altomedieval, especialmente en la arquitectura religiosa. A lo que hay que sumar además un complemento como formación, y es que es también graduado en ciencias religiosas, siendo actualmente el director de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía, con sede en Granada, y profesor también del Centro de Magisterio Sagrado Corazón de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, a pesar de todos estos destinos internacionales que he mencionado, lo cierto es que Eduardo Cerrato siempre ha mantenido un vínculo muy especial con la Universidad de Córdoba y especialmente con el grupo de investigación Sísifo, dirigido por el profesor Desiderio Vaquerizo, que fue uno de sus primeros mentores. El contar con él en esta ocasión ha sido para requerirle que hiciera una visión genérica de cómo el cristianismo llega a los cementerios de la Córdoba romana y cómo también se va reflejando ese cambio de religiosidad, de costumbres, de rituales en algunas en algunas necrópolis también importantes de la provincia. En el caso de Pilar Molina Torres, ella es profesora de didáctica de la historia y educación patrimonial de la Universidad de Córdoba. Si bien su formación ha estado repartida entre la Universidad de Santiago, donde se licenció en historia, y en la Universidad de Málaga, donde obtuvo su doctorado en historia antigua. Ella es una de las grandes especialistas de esta época. Eso lo demuestra su participación en multitud de proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, asistencia a multitud de congresos, participación en seminarios y, por supuesto, las publicaciones de primer orden, entre las que podemos destacar aquellas que están relacionadas con la religiosidad de las mujeres en Hispania. Un tema importante porque hasta hace poco algunas de estas vertientes, algunos de estos estudios sobre el papel de la mujer en la antigüedad apenas habían sido abordados. Y como la historia oficial en muchas ocasiones niega o hace desaparecer el papel femenino, donde la mujer en la vida pública no tenía mucha participación, parece que da lugar a concluir casi la inexistencia de la mujer en muchos de estos ámbitos. Sin embargo, en el mundo funerario vamos a comprobar que es diferente, seguramente por estar más vinculado al mundo de lo privado, al mundo de la familia, del hogar. Y con estas nuevas visiones que ofrece también no solo la historia, sino también la arqueología de género, queremos poner de manifiesto cómo en muchas ocasiones las manifestaciones materiales de una excavación pueden traer a la actualidad a la mujer del pasado.
Así que espero que les sea de interés estos nuevos temas que hemos traído para completar este ciclo de conferencias y por supuesto les invito a continuar siguiéndonos la semana que viene en este espacio donde empezaremos a abordar cuestiones ya relativas a la provincia de Córdoba con yacimientos tan interesantes como Torre Paredones o Fuente Álamo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues buenas tardes y antes de comenzar, pues simplemente me gustaría agradecer tanto a la Real Academia de Córdoba como a la doctora Ruy Osuna la oportunidad que me brindan, ¿no? de poder hacer esta conferencia y con ella aportar mi humilde granito de arena a este interesante ciclo de conferencias que con el título de La muerte en Córdoba pues se viene celebrando estos días. No es la primera vez que tengo que afrontar la tarea de resumir en unos pocos minutos el cambio de paradigma funerario que supuso el auge del cristianismo a un nivel global en todo el imperio y a un nivel más particular en la Córdoba pues, de los siglos IV, V. El cristianismo es una religión eminentemente escatológica, ya que buena parte de su discurso, su novedad y su atractivo descansan sobre una promesa de resurrección después de la muerte. En cambio, el paganismo clásico precedente carecía de una doctrina o visión clara de la vida de ultratumba. La tradición clásica al respecto, en época pagana, fue cambiando con el tiempo, tanto que podría definirse, las creencias en el más allá de los romanos se definen básicamente por su carácter ecléctico, ¿no? Aunque, a pesar de ello, a rasgos generales, estas creencias giraban en torno a la perpetuación de la memoria de los difuntos. Es decir, los difuntos necesitaban que sus familiares y sus conciudadanos recordaran su existencia y rindieran culto a su numen, su espíritu, y a su nomen, a su nombre. La mayor desgracia que le podía acontecer a un difunto romano de época pagana era que sus coetáneos se olvidasen de él. Esto provocaría que su alma entrara a formar parte de una masa indefinida de di inferi, que llamaban, o dioses manes, que eran nocivos para los vivos. La única manera de pervivir dentro de la mentalidad romana era que alguien te recordase. Es decir, memoria eterna. Esto era lo que iban buscando los romanos en el más allá, memoria eterna. Es por ello que en el patrón funerario romano de época clásica pues primara la visibilidad del epitafio y del monumento, ¿no? En el epitafio venía escrito el nombre del difunto y cuanto más monumental fuese la tumba mejor, porque más llamaba la atención de los demás ciudadanos, ¿no? En cambio, la generalización del cristianismo implicó la aspiración de todo creyente a alcanzar la vida después de la muerte. Se trata de un cambio ideológico que, al contrario que otras transformaciones mentales, esta vez sí tiene un claro reflejo material, ya que acaba por provocar el progresivo abandono del modelo funerario clásico en el que primaba la preservación de la memoria del difunto por otro patrón de enterramientos, esta vez ya cristiano, en el que lo que importa es la salvación del alma. Es decir, ya no importará tanto garantizarse la memoria eterna de tus conciudadanos, sino la vida eterna. Podemos decir que la forma canónica de garantizarte la vida ultraterrena, pues como todos imaginamos, era pues portarte bien, poner en práctica las virtudes propias de la enseñanza de Cristo y de tu apóstol. Pero esto era y sigue siendo difícil de conseguir, ¿no? Entonces, enseguida los cristianos de la época comenzaron a generalizar o a usar ciertos atajos, ¿no? o formas complementarias que propiciaran
el paso de los difuntos al paraíso. Uno de estos atajos, el que más nos interesa por el reflejo que dejó en el patrón funerario, que hoy en día se puede estudiar a través de los restos arqueológicos, era el culto a los santos. Más concretamente a una clase determinada de santos que son los mártires y que son referentes para el resto de la comunidad cristiana, son un modelo de conducta e intermediario entre Dios y los creyentes, ¿no? Este carácter intercesor de los mártires incluye la creencia popular en el poder milagroso de sus reliquias, su veneración y la predisposición de los fieles a enterrarse en la proximidad de estas, es decir, a la predisposición de los fieles a adoptar un patrón funerario, un patrón de enterramiento ad sanctos, que se llama, con la esperanza de que la cercanía a las reliquias de estos mártires les favoreciera de cara a una sentencia favorable en el juicio final. Es un concepto de la época que se denomina con el nombre de conresucitatio. Hay, sin embargo, también otros factores ideológicos que conviene tener en cuenta y que explicarían el cambio de patrón funerario y la concentración de sepulturas en el interior de las iglesias. Este otro factor, por ejemplo, sería el poder de intercesión que también ejerce la oración de los vivos. A las iglesias conviene tener en cuenta que acuden diariamente una multitud de fieles que van básicamente a celebrar los sacramentos. Si se trata de iglesias martiriales, el número de devotos y peregrinos era aún mayor, porque estos iban a honrar y a contemplar las reliquias de un determinado mártir, ¿no? Y la cosa interesante, o lo que venían buscando los cristianos, los fieles que se enterraban en esta iglesia, era que una vez que todos estos devotos y peregrinos llegaban a la iglesia, era relativamente fácil arrancarles oraciones pro ánima. De hecho, son numerosas las autoridades cristianas en cuyos textos se recalca la importancia de que los vivos recen por los muertos para que estos gocen de la vida eterna. En resumidas cuentas, asistimos a un cambio de patrón funerario en el que se resume con lo que en teología se llama la comunión de los santos. Este concepto funciona de la siguiente forma. Hay tres tipos de iglesias. Está la iglesia triunfante, que es la iglesia que ya disfruta de la gloria de Dios, de los mártires, los santos, los muertos que son meritorios del paraíso. Luego está la iglesia militante, que es la iglesia que está en la tierra, la iglesia triunfante está en el cielo, la iglesia militante es la que está viviendo. Nosotros, en el caso de que seamos creyentes, ahora mismo somos iglesia militante. Y luego está la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, que son aquellos fieles que han muerto ya, pero que no son todavía meritorios de la gloria eterna y por lo cual esperan en el purgatorio. A los cristianos de época tardo antigua lo que le daba miedo era que el tiempo en el purgatorio se alargase per secula seculorum, ¿no? Y entonces estamos asistiendo a un cambio de patrón funerario con el que la iglesia purgante, es decir, los fallecidos, pretende alcanzar el paraíso a través de la doble intercesión de la iglesia militante o creyentes vivos que acuden a los templos mediante la oración de la iglesia militante y mediante la intercesión de la iglesia triunfante, es decir, de los santos y mártires que ya disfrutan de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Desde un punto de vista formal, la visión monumental de las sepulturas clásicas dejará paso a una concepción más introspectiva de la tumba. Ya no será tan necesario ser recordado, que te recuerden, como mover a la piedad. Ya no será tan necesario que digan, mira, esa es la tumba de fulanito de copas, como que inspire a la piedad de tus conciudadanos y estos te ofrezcan una oración por redención de tu alma, ¿no? Desde el punto de vista topográfico, a nivel semi-microespacial,
es decir, a un nivel pequeño, la ordenación interna de la sepultura quedará determinada por nuevos factores como, hemos dicho, como el influjo benefactor de las reliquias y de las oraciones de los vivos. Mientras que a nivel macroespacial, es decir, a un nivel geográfico amplio, al igual que en los siglos precedentes, el suburbio seguirá siendo el escenario exclusivo del mundo funerario, ya que las iglesias de culto martirial que concentran y atraen las sepulturas de los fieles suelen levantarse sobre las tumbas de los primeros mártires, y estos, como el resto de sus contemporáneos, eran enterrados en necrópolis paganas normales, al uso, ¿vale? En los suburbios, a veces conviviendo y a veces superponiéndose a las tumbas paganas, ¿vale? Bueno, pues si tuviésemos que empezar a hablar de los primeros cementerios cristianos de Córdoba, tendríamos que empezar diciendo que los primeros siglos de la presencia cristiana en la ciudad y en todo el imperio se caracterizan por la indefinición o más bien por la imposibilidad de establecer criterios materiales de discriminación entre cristianos y paganos. Esto es lo que se ha venido denominando invisibilidad arqueológica del primer cristianismo. Y está provocada esta invisibilidad por la ausencia o difícil identificación de indicadores materiales de cristiandad, sobre todo en los primeros siglos de andadura de la religión. En este sentido, por ilustrar esta invisibilidad arqueológica del primer cristianismo, si vemos la imagen, pues estamos viendo un salón del reino de los testigos de Jehová. ¿En qué se diferencia formalmente un salón del reino de los testigos de Jehová o el lugar donde la ciencia, la secta de los cienciólogos se reúnen para hacer sus reuniones? ¿En qué se diferencian de ese edificio de una nave industrial normal y corriente? ¿Cómo podrían los arqueólogos del futuro identificar un salón del reino de los testigos de Jehová como un lugar de culto, o la sala en la que se reúnan la iglesia de la cienciología como un lugar de culto? Es prácticamente imposible. Esto nos pasa con los primeros cristianos, exactamente lo mismo. Es imposible identificar muy difícil identificar los lugares donde se reunían o incluso sus muertos, ¿vale? La necesidad de distinguir los muertos cristianos del resto de la población romana no era una prioridad para la comunidad cristiana, ya que, entre otras cosas, pues todavía seguían sufriendo persecuciones, de forma que las sepulturas cristianas y sus epitafios participarían de las características del resto de sepulturas de la mayor parte de la población pagana del momento. Solo en aquellos casos en los que la sepultura cuente con un elemento singular provisto de simbología explícita se podrá establecer la cristiandad, con seguridad la cristiandad de esa tumba. Pero en el resto de casos es prácticamente imposible. Aquí tienen dos imágenes. En la de la izquierda, pues hay una tumba, como así son la mayoría de tumbas tardoantiguas, es decir, es una fosa en el suelo sin nada más, con un esqueleto sin ajuar. Entonces, ¿cómo se puede saber, no ya si este individuo era del siglo IV, del V o del VI, no ya eso, sino cómo se puede saber si este individuo era cristiano o era pagano? Pero vamos, que también pasa lo mismo en otros tipos de sepulturas, por ejemplo, las que tenemos en la imagen de la derecha, que son sepulturas excavadas en la roca y que son bastante comunes del norte de la provincia de Córdoba, del área del Valle de los Pedroches. Es decir, es un agujero en el suelo que no tiene nada porque ya no queda ni siquiera el esqueleto. ¿De qué época son esas tumbas? ¿De qué religión eran los que estaban enterrados en esas tumbas? Pues como vemos es prácticamente imposible. Entonces, en la mayor parte de los casos, todas las necrópolis que se han venido definiendo como cristianas se han definido como tal atendiendo a algunos criterios no definitivos, como por ejemplo la orientación de sus tumbas, normalmente orientada al este, su tipología. Hay ciertas tipologías de tumbas que se han venido
definiendo como cristiana, por ejemplo, las cubiertas por Tégula, o su misma cronología, ¿no? Dando por hecho la condición cristiana de una tumba si se lograba datar esta en un momento indefinido de la tardorromanidad. Es decir, bueno, esta tumba es entre el siglo IV y el siglo VI fue cristiana. Pues bueno, no sabemos, en esa época todavía sigue habiendo muchos paganos, ¿no? En definitiva, se trata de criterios de identificación cuestionables y para nada definitivos, ¿vale? Aún así, a pesar de estas dificultades, las primeras evidencias materiales inequívocamente cristianas que encontramos en el registro arqueológico provienen precisamente del ámbito funerario. Y a continuación empezaremos a ver algunas de estas manifestaciones inequívocamente cristianas que hemos encontrado en Córdoba, ¿vale? La primera de ellas es la que gira en torno al debate existente sobre el epígrafe de Kermatius, encontrado en la necrópolis oriental de la ciudad, concretamente en Ronda del Marrubial. Estilísticamente, el epígrafe de Kermatius, que es el que está marcado con el número 1, se ha datado en época severa, de la dinastía severa, es decir, finales del siglo II, principios del siglo III. Si esta cronología es válida, y todos concuerdan en darle esta cronología, todos los expertos, podríamos decir que nos encontramos entre uno de los cárminas funerarios más antiguos del imperio, ya no solamente de la ciudad, sino del imperio. Sin embargo, las alusiones que en este epígrafe se hace al Dominus, yo creo que al Señor, ¿no?, de cristiano, y a una posible esperanza de la resurrección, lo vemos en las últimas palabras, que inquam nos esperamus, son tan ambiguas que hay quien las ha interpretado o las cree igualmente susceptibles de ser interpretadas desde una óptica completamente ajena al cristianismo. Hasta entonces, en el campo de la epigrafía, el testimonio cristiano más antiguo documentado, hasta la aparición del epígrafe de Kermatius, era el epígrafe de Victoria, que es el que vemos con el número 2, encontrado en el sector septentrional de la necrópolis de Córdoba, concretamente en la calle La Palmera. Pero sea como fuera, se trata de un epígrafe fechado en un momento bastante avanzado, ya en el siglo IV avanzado, en el que la comunidad cristiana de la ciudad pues, ya se encontraba plenamente establecida y consolidada. Otro elemento digno a comentar es la presencia de mensae funerarias o lecti triclinarias asociados a tumbas de inhumación. Hasta la fecha se han encontrado estos elementos en relación a una de las 42 sepulturas, todas ellas con orientación este-oeste, documentadas en la necrópolis suroriental de la ciudad, concretamente en la calle Lucano, en el solar que hoy en día ocupa el ambulatorio. Y también en el número 22 de la avenida Cervantes, ¿vale?, en el sector noroccidental de la necrópolis, donde también aparecieron 3 de estas mensae funerarias compartiendo espacio con otra cantidad grande de tumbas de cremación, es decir, que se trataba presumiblemente de una necrópolis mixta, donde paganos y cristianos compartían el espacio. Las mensae funerarias son estructuras de opus igninum, el hormigón romano, que cubrían la sepultura y que estaban ligadas a los refrigerias o a los banquetes funerarios paganos que fueron enseguida asimilados por el cristianismo de época tardo-constantiniana. Hay numerosos casos y paralelismos de estos mensae documentados, pues no solamente en España y en el norte de África, y también abundan muchísimo en la mitad sur de Italia y en la misma capital romana, ¿no? Y todos ellos se datan entre mediados del siglo IV, a lo largo del siglo V, y raramente alcanzan el VI, muy raramente. Un tercer elemento que conviene analizar es el documentado bajo el actual parque infantil de tráfico en los Jardines de la Victoria.
Aquí en este solar se documentó lo que a priori podría constituir el primer testimonio de enterramiento ad santos de la ciudad de Córdoba. Pues en una zona acotada, presumiblemente con un carácter exclusivo cristiano, aparecieron unas sepulturas, ¿no? Todo esto apareció en un solar, en una fase de abandono y colmatación de unas estructuras pertenecientes a una villa de época altoimperial, suburbana, una villa suburbana que, como vemos, por su localización geográfica, estaba muy cerca de las murallas de la ciudad. Sobre esta villa se construyó un edificio reutilizando parte del material saqueado de la domus precedente. Y a pesar de que solo se pudo excavar una pequeña porción de dicho edificio, se constató la presencia de una necrópolis que se expandía a su alrededor y en el interior del mismo edificio. Sus excavadores hablan de un posible edificio de culto con un recinto a cielo abierto anexo destinado a albergar sepulturas. Es decir, tenemos la esquina noroccidental de un edificio, que es esta que vemos en azul, a la que se le anexa un recinto que estaría a priori a cielo abierto y en cuyo interior se documentaron 4 inhumaciones. Fuera del edificio, al norte, también había más inhumaciones. Dentro de este recinto a cielo abierto en el que están estas 4 tumbas, se encontraron los restos de lo que se interpretó como una hoguera resultante de un banquete funerario. Y en las cenizas de esa hoguera se encontró un pequeño fragmento de un vidrio perteneciente a una pátena litúrgica datada también en el siglo IV, un paralelo que ha aparecido recientemente y muy espectacular de este fragmento de pátena litúrgica cordobesa que salió en Parque Infantil de Tráfico, pues lo tenemos en la famosa pátena de vidrio procedente del yacimiento de Cástulo en Linares. Si tenemos que seguir hablando, ¿no? Tendremos que hacer una parada obligatoria en la colección de sarcófagos paleocristianos cordobeses, ¿no? Córdoba, quizás debido a su carácter capitolino, a su alto grado de romanización y a la vitalidad económica de su puerto, podría haber experimentado seguramente un proceso de cristianización más temprano y más acusado que el resto de ciudades béticas o otras muchas ciudades secundarias de España. La importancia del obispado cordobés también a finales del siglo IV. Osio llegó a ser el prelado más importante del imperio en los primeros años de la Iglesia. Y la notable colección de sarcófagos de mármol de exportación, de la que tenemos una buena colección, son indicios más que suficientes para concluir la importancia y precocidad de la comunidad cristiana cordobesa. Todos estos sarcófagos, todos estos fragmentos le están hablando de la presencia de una fuerte aristocracia cristianizada con un poder adquisitivo muy alto, porque todos estos ejemplos son sarcófagos de exportación. Y esta jet set cristiana o esta aristocracia cristianizada con alto poder económico estaba interesada no solo en adquirir sarcófagos como un elemento diferenciador de estatus, ¿no?, privilegiado de cara a la muerte, sino que también eran capaces de sostener y gestionar un lucrativo comercio naval entre Córdoba y la capital del imperio, porque estos sarcófagos venían a la capital aprovechándose los fletes de retorno con la materia prima que salían del puerto del Guadalquivir, con aceite, con trigo, con metal, que llegaban a la capital, llegaban a Roma y que para no volver de vacío, pues volvían con este tipo de producciones de lujo que no se pueden encontrar en las provincias, ¿vale? En definitiva, si atendemos a la ubicación de estas sepulturas inequívocamente cristianas,
relacionadas con ítems, con objetos inequívocamente cristianos, concluimos que en la mayoría de los casos forman parte de necrópolis que ya existían antes, es decir, de necrópolis precristianas, en las que era muy probable que cristianos y paganos compartieran el espacio. De hecho, muchas de estas necrópolis empiezan a expandirse a costa del espacio que van dejando muchos edificios residenciales en los que empiezan a abandonarse, ¿vale? A finales del siglo III. Poco a poco, la generalización de la nueva religión comenzará a imponer nuevos hábitos funerarios, y es lo que ya hemos hablado antes del patrón ad santos y de la preferencia por enterrarse en las iglesias o cerca de las iglesias. Esta preferencia por enterrarse en relación con edificios de culto empezará a hacerse cada vez más evidente en lugares como Cercadilla o el Cortijo de Chinales, o en las mismas inmediaciones de la iglesia de San Pedro, pero, como digo, en un segundo momento, a partir del siglo VI. Es decir, a nivel macroespacial, las necrópolis permanecerán casi inalteradas topográficamente, mientras que tendremos que esperar a un momento más avanzado para que la influencia del cristianismo altere la organización interna de las tumbas a través de la generalización del patrón funerario ad santos. Excepciones. La del parque infantil de tráfico. Sería muy interesante poder excavar la parte del edificio, que es el 80 al 90% del edificio que quedó fuera del corte, ¿no? Pasamos al ambiente rural, porque ya me estoy pasando de tiempo. Bueno, pues si hablamos del ambiente rural, tenemos también que decir o que partir de una premisa, ¿no? Y es que la cristianización del campo, del ambiente rural, resultó un proceso lento y costoso. Y así se desprende de la abundante y reiterativa jurisprudencia que, encaminada hacia tal fin, emanaba de continuos concilios y sínodos que se van celebrando en Hispania a lo largo, pues, de toda la tardoantigüedad y de la Alta Edad Media. En este sentido, las primeras iglesias en ambiente rural fueron construidas, se estima que fueron construidas entre los siglos IV y V, y precisamente con la función de la cura animarum, es decir, la cura de ánimas, con el objetivo de acercar el bautismo y los sacramentos, sobre todo la misa dominical, a los paganos. Además, los paganos, ese nombre deriva de pagus. Pagus eran las pequeñas aldeas que estaban repartidas por el territorio, por el rural, ¿no? de las provincias romanas. O sea, los habitantes de los pagus, los paganos, fueron los últimos en recibir la enseñanza evangélica, con lo cual el nombre con que se conocía a estos habitantes de los pagus paganos ha quedado como nombre sinónimo de no cristiano, ¿vale? En la provincia podemos hablar, por ejemplo, de la Basílica del Coracho, descubierta en el término municipal de Lucena, que parece participar de estas características. ¿Por qué digo esto? Pues porque se trata de una basílica con una cronología ciertamente temprana, y que a su vez está rodeada de la que podría ser una de las necrópolis rurales más numerosas de Hispania y con mayor concentración de tumbas. Concretamente, sus excavadores pues, están hablando de que estiman que han excavado una sexta parte de la extensión de esta necrópolis y han contabilizado un total de 257 inhumaciones para 300 individuos. Y si, bueno, pues hagan sus cuentas, si esto equivale a un sexto de la extensión total de la necrópolis, pues podemos imaginarnos la necrópolis que había en torno a este edificio. Ojo, parece que la necrópolis es anterior al edificio, ¿vale? Bueno, anterior, se inicia en una época anterior y luego comparte el espacio con la basílica. El problema de identificar la Basílica del Coracho como una iglesia martirial es que no hay ni una sola sepultura en el interior del edificio. Ni una, no ha aparecido ni una. Al exterior está plagado y sin embargo en el interior se respeta el espacio.
Y esto pues no casa con lo que se podría suponer de un martirio o de una iglesia martirial o que tiene una función eminentemente funeraria. Aquí vemos a la derecha pues, un ejemplo de la Basílica de San Marcos en Roma, donde vemos que no hay un espacio libre, está todo plagado de tumbas, ¿vale? Conviene recordar también que ser enterrado en una iglesia era considerado un privilegio al alcance de muy pocos. Y al igual que la mayoría de cristianos de la ciudad siguieron utilizando las necrópolis de uso de época clásica, siguieron enterrándose en las necrópolis con sus vecinos paganos, en el caso del mundo rural, los nuevos campesinos cristianos, pues, al igual que los de la ciudad, siguieron enterrándose según una tradición precedente, es decir, en cementerios familiares o pequeñas áreas funerarias conectadas con aldeas y otros tipos de hábitats dispersos, ¿vale? Sin ánimo de ser exhaustivo, pues enumeraremos algunos de estos que se han documentado en la provincia, ¿no? En relación o asociadas a centros de producción, villas o a poblaciones rurales más o menos extensas, que en el ámbito rural, ya digo, se llaman pagus o pagui en plural o vicus o vici en plural, ¿vale? Por ejemplo, la Villa Romana del Ruedo, excavada, estudiada por Silvia Carmona, que hablará también dentro de este ciclo, entonces no me meto a hablar de la villa de la necrópolis de la Villa del Ruedo. También destaca el Cerro de los Molinillos en Baena, la necrópolis de Reinilla en Guadalcázar, datada entre los siglos IV y VII, el Ochavillo en Hornachuelos, el Ediandal en Alcolea, los Castellanes en Puentecillo, el Cortijo de la Alfayata, que está en el mismo término municipal de Córdoba, yacimiento que es muy interesante, pero que no se conoce nada, de Nadel Alto en Luque, y luego también la necrópolis de Fuente Álamo, aparecida pues hace unos años, todavía por publicar, y de la que pues aquí vemos a David Jaén en la imagen, pues, la imagen que apareció en la prensa cuando se produjo el hallazgo, y de la que nos hablarán pues Manuel Delgado y David Jaén también en este mismo ciclo. Todas estas necrópolis participan de algunas características comunes, ¿no? Por la regla general, estas necrópolis rurales se sitúan a no más de 10 kilómetros a la redonda y a no menos de 500 metros de su respectiva población. Normalmente también se encuentran siempre asociadas a vías de comunicación y cursos de agua. Sin embargo, al problema de la invisibilidad, a la invisibilidad material del cristianismo, que también ocurre en ambiente rural, hay que añadir un nuevo problema, un nuevo hándicap que tienen las necrópolis rurales de época tardoantigua. Y es que en la mayor parte de los casos no es posible establecer relación entre necrópolis y lugar de hábitat, pues casi siempre se desconoce el segundo, o viceversa. Cuando se conoce la necrópolis, no se sabe dónde está situado el lugar de hábitat o la villa, y cuando se conoce la villa, muchas veces no se sabe dónde está la necrópolis. Y esto es lo que pasa en la mayor parte de los casos. De esta forma, si comenzamos a hablar entonces de qué era lo que pasaba con los ricos, nobles posesores terratenientes de la época, pues tenemos que hacer notar que esta aristocracia fundiaria siguió practicando la secular costumbre de recibir sepultura en sus propiedades agropecuarias. De igual manera que desde época republicana los nobles terratenientes de la República y del Imperio solían erigirse grandes monumentos funerarios en sus propiedades rurales, los ricos posesores de la tardoantigüedad, independientemente de su condición pagana o cristiana, tenían la costumbre de construir grandes mausoleos en las inmediaciones de sus haciendas. A menudo estos mausoleos se han confundido con edificios de culto, ya que en ocasiones muchos de ellos contaban con espacios absidados. Pero conviene recordar que los mausoleos no son iglesias, es decir, son edificios, monumentos pensados para un uso funerario, pero nunca para celebraciones litúrgicas. Solo en un segundo momento,
que a partir del siglo VI los aristócratas que hasta ahora habían centrado sus esfuerzos constructivos en construir iglesias localizadas en las ciudades o en los suburbios de las ciudades, comienzan a construirse iglesias privadas de uso funerario familiar o a reconvertir en iglesias los mausoleos que hasta entonces habían sido usados solo como monumentos funerarios. Según esta premisa, cabría preguntarse si las iglesias rurales en cuyo interior se han documentado sepulturas pertenecen a este grupo de iglesias privadas con finalidad funeraria, o si en realidad dichas tumbas son muy posteriores a la construcción de dichos edificios, y puede que incluso las tumbas sean posteriores a la vida útil de la iglesia, y que estas tumbas hayan invadido la iglesia una vez que la iglesia se hubiese abandonado. En el primero de los casos, se podría admitir la existencia o sea, en el caso de la iglesia funeraria privada, se podría llegar a admitir la existencia de un número limitado de sepulturas en lugares señalados en los que se haga hincapié en el estatus privilegiado del individuo que se entierra, ya sea un personaje de la alta jerarquía eclesiástica o el mismo comitente que costea la construcción de la iglesia o sus familiares más allegados. Estos lugares, como digo, son lugares preeminentes, pero nunca entorpecen el normal desarrollo de la liturgia. Tal es el caso de la basílica excavada en 1933 por Félix Hernández, Rafael Castejón y Samuel de los Santos Gené en el Cortijo de los Llanos, Nueva Cartella, donde la presencia de sepultura, según palabras del propio Samuel de los Santos Gené, se limitaba al espacio de la nave central inmediato a la iconostasis, que separaba la cabecera, es decir, el presbiterio, del resto de la nave de la basílica. Es decir, había unas pocas tumbas, muy pocas, y justo aquí, en el límite, no sé si se ve el ratón, en el límite entre lo que se llama el iconostasis, o el muro que separaba el presbiterio del resto de la nave de la iglesia. También podría darse un tercer caso, y es que podría ser posible que el interior de una iglesia rural estuviera atestado de sepultura sin que se tratara necesariamente de una iglesia funeraria de carácter privado, y siendo esta pues plenamente coetánea al momento, a la fase de uso de la iglesia, ¿no? En este caso podríamos hablar o cabría preguntarnos si estamos ante iglesias monásticas, en cuyo interior pues recibían sepultura los propios miembros de la comunidad que gestionaban dicha iglesia. Es decir, los monjes que vivían en el monasterio pues se enterraban en la iglesia del monasterio. Por ejemplo, la Basílica del Germo en Espiel, yo creo que responde a este tipo de iglesia monástica, en cuyo interior se pudieron documentar hasta 30 sepulturas que se reparten por toda la superficie de la iglesia, excepto en los ábsides. ¿Por qué pensamos que el Germo es una iglesia de uso monástico? Bueno, pues porque además de la propia iglesia en sí, alrededor de la basílica se documentaron otras estructuras pertenecientes a un complejo que se ha interpretado como un complejo de uso monástico, ¿no? Para el caso de la provincia de Córdoba, tenemos varios ejemplos de iglesias funerarias privadas levantadas por ricos terratenientes en sus terrenos rurales. Empezaremos por los casos de la noble Eulalia y de su hijo Paulo, quienes costearon la construcción de una iglesia en el territorio del obispado de Egabun, la actual Cabra, y que el obispo Bacauda consagró en el 660 después de Cristo. Lo sabemos porque se conserva el ara en el que se conmemora el acto generoso de Eulalia y de su hijo, y la consagración del obispo Bacauda con el número 1.
Luego también tenemos que hablar de un epígrafe funerario procedente de las inmediaciones del yacimiento de Ategua, que lo tenemos señalado como el número 2. En él se nos detalla cómo el noble Belisario construyó una basílica probablemente en los terrenos de su propiedad, en el 662 después de Cristo. También tenemos que nombrar los casos que, aunque no nombren explícitamente la presencia de una iglesia, de suponer que se trata de epígrafes funerarios que se situaron en iglesias, ¿no? Estamos hablando de los epígrafes del noble Euresio y de Opilano, ¿no? El primero de ellos apareció, lo tenemos como el número 3, el primero de ellos apareció en el yacimiento de La Serona, Villanueva la Baja, a lo largo del camino que comunicaban las localidades de Cabra, de Ega, Brun, con otro enclave, otra población que se situaría en el Cerro del Laderón, que hoy pertenece a Doña Mencía, ¿no? Y se trata de una bella composición en verso, cuyo hallazgo fortuito estuvo acompañado de la aparición de una buena cantidad de material constructivo, lo que nos hace creer que bueno, pues, se trataba de una tumba de un noble visigodo que se situaba en el interior de una iglesia. Similar es el caso de Opilano, cuyo epígrafe, también en verso, nos habla del noble Opilano que falleció en el 642 después de Cristo durante una emboscada enemiga mientras transportaba un cargamento de flechas al frente durante la batalla del reino visigodo contra los vascones, ¿no? Durante una guerra de tantas que mantuvieron. Según el epígrafe, los clientes y los esclavos de Opilano transportaron sus restos hasta su lugar de enterramiento, posiblemente una basílica funeraria privada construida en terrenos de su propiedad cerca del lugar de hallazgo de la pieza, en la localidad cordobesa de Villafranca. Bueno, pues con esto yo ya termino. Espero no haber aburrido al personal y agradezco de nuevo la oportunidad que se me brinda desde la Real Academia. Muchísimas gracias. Antes de empezar mi intervención, me gustaría agradecer a la Real Academia de Córdoba su invitación para presentar mi ponencia y a la coordinadora de este evento, la doctora Ana Ruiz, por su disponibilidad siempre que lo he necesitado. En esta sesión mi intención es llamar la atención sobre el modelo ideal de matrona romana, los diferentes roles y estereotipos que conforman su imagen y el sitio que ha ocupado en la epigrafía funeraria. El interés suscitado por esta temática abarca un amplio abanico de investigaciones que han dado mayor visibilidad a las mujeres que conforman la aristocracia romana, dejando en un discreto segundo plano a las mujeres que no pertenecen a las élites. Por este motivo, pretendo dar una visión general a través de los documentos epigráficos de las devociones y los usos funerarios de las mujeres romanas y especialmente de Colonia Patricia. La heterogeneidad religiosa de la mujer hispano-romana respondió a una clara diversidad de modelos culturales que coexistieron en Hispania y que no quedaron relegados tras la conquista. A este respecto debe considerarse la posibilidad de variación cultural entre las regiones hispanas, sus divinidades y las motivaciones que llevan a las mujeres a mantener sus manifestaciones religiosas y funerarias. Prueba de ello es el texto del profesor Manuel Vendala, que según nos dice, en una ciudad de la Bética durante mucho tiempo, bajo la dominación romana, un individuo podría vestir toga porque había adquirido la ciudadanía romana, comer a la manera turdetana, orar y venerar a sus dioses según la tradición púnica y enterrar a sus muertos según ritos mezclados de tradiciones púnicas, turdetanas y romanas, algunas de ellas parecidas o concluyentes. En este contexto hay que destacar el mantenimiento de un conjunto de ofrendas destinadas a los cultos locales. Esta permanencia se debió en gran parte a la estrecha relación que la mujer hispana sintió por dioses que le eran familiares y que en consecuencia veneraron en función de sus preocupaciones cotidianas. Es necesario recordar que en los últimos 20 años las principales líneas de estudio se han dedicado especialmente a mujeres de la élite que a través del ejercicio de sus cargos religiosos destacaban en sus comunidades gracias al disfrute de honores cívicos que principalmente fueron alcanzados por hombres. Estas publicaciones surgen amparadas por el interés y la mayor abundancia de datos que suscita la dimensión cívica en comparación con las creencias personales de la mujer. Los avances historiográficos centran sus esfuerzos en rescatar
a sacerdotisas vinculadas al culto de las emperatrices y que desde el punto de vista local reflejaron en su atuendo una influencia similar a la de su objeto de culto, su emperatriz. La imagen de la mujer compartía algunos rasgos del vestido matrona romano. De hecho, se observan similitudes entre la indumentaria de las sacerdotisas locales y las emperatrices. Estos estudios dedicados a la aristocracia hispano-romana son una fuente de inspiración para diversos autores que en varias publicaciones periódicas siguen incluyendo a sacerdotisas conocidas en Hispania por su munificencia. Precisamente debemos resaltar que la epigrafía funeraria, votiva y honorífica es una importante base documental que relaciona a las mujeres con su uso funerario, sus creencias y su proyección social. El protagonismo de estas mujeres y el agradecimiento de sus comunidades quedan plasmadas en sus anales públicos. En el caso de Licinia Rufina, sacerdotisa perpetua de Isca y Liberre Iucubi, sus conciudadanos le dedican una estatua dejando claro su cariño hacia su paisana con adjetivos como amantísima Civium Suorum. Estas muestras de afecto comunitario tienen como principal objetivo no solamente el conceder un honor a una ciudadana, sino la construcción de una memoria que identifique socialmente a un colectivo. La documentación epigráfica proporciona una visión amplia y cercana de los aspectos más objetivos que se concede a una mujer romana y que pueden ser comparados con los testimonios literarios. Así lo recoge Séneca cuando nos dice que una mujer nunca manchó su semblante con aceite de prostituta, jamás gustó de esos vestidos hechos de manera que todo lo dejen a la vista. Su único adorno fue el más bello de todo, aquel que el tiempo no deteriora. El único adorno fue la castidad. Desde esta perspectiva, los autores grecorromanos plasmaron en su escrito una versión de la mujer acorde al ideal de perfectísima fémina. Esta literatura expone a una mujer moderada en sus acciones, modesta en su forma de vivir, a lo que hay que sumar su dependencia y fidelidad conyugal, además del constante detrimento de su papel familiar respecto al hombre. Las competencias familiares de una mujer eran la de educar a los futuros ciudadanos romanos. Parece, según relata Cicerón, que las mujeres que no respondían a estos requisitos eran simplemente mujeres, dejando claro que cualquiera no se ajusta al modélico perfil de materfamilia. Cicerón nos dice que influye mucho a quienes se oye hablar cada día en casa, con quienes se conversa desde la infancia, cómo hablan los padres, los pedagogos e incluso las madres. Con este texto el autor se refiere a Cornelia, la madre de Tiberio y Cayo Graco, que es considerada una matrona modélica para la sociedad romana por su prudencia, su inteligencia y su sencillez. Según esto, todas las mujeres del imperio debían dedicarse por completo a su espacio privado. Aunque la mayoría de sus obligaciones se desarrollaban en esta esfera, la mujer pudo disfrutar de cierta libertad en el espacio urbano, lo que supuso una amenaza para los escritores grecorromanos. La verdadera imagen de una romana sería expresada por Apuleyo, que nos dice que una matrona debía lucir joyas de oro, además de ser escoltada por un cortejo de sirvientes. Deducimos de este texto que una mujer, al poder disponer de su patrimonio, adquiría una clara visibilidad pública y podía disfrutar de su identidad femenina. Apuleyo nos dice que de repente me encontré sin darme cuenta en el mercado donde distinguía a una mujer seguida de un nutrido cortejo y me apresuré a ponerme a su altura. El oro que llevaba en joya de bordado mostraba a las claras que era una verdadera matrona. Todas estas cualidades que retratan los escritores grecorromanos muestran lo correctamente establecido y todos los valores que no ejemplifiquen este quehacer cotidiano serían cuestionados. A pesar de la visión negativa y exagerada de los escritos grecorromanos, las investigaciones mantienen que en la esfera privada la función religiosa de la mujer queda relegada a un segundo plano, ya que los rituales domésticos serían oficiados exclusivamente por su marido. Aunque no tenemos una constancia demasiado clara del ritual doméstico, sí sabemos que seguiría unas pautas fijas en su desarrollo. En estas ceremonias que representan las creencias del grupo familiar, la opinión generalizada es que las mujeres junto al padre familia se encargaban de oficiar el ritual acorde a un procedimiento establecido. En las imágenes que nos han dejado las excavaciones de Pella podemos vislumbrar
a la mujer junto a su marido y tras esto a un grupo numeroso de personajes que con la mano pegada al pecho dirigen su mirada hacia la figura de un lar que proteja a la familia. Del mismo modo, como he comentado anteriormente, para algunos autores la función religiosa femenina debe quedar relegada a un segundo plano, ya que los cultos domésticos serían oficiados por el pater familias. Incluso se reconoce que la mujer debe administrar única y exclusivamente su casa y dedicarse al cuidado de su familia. Desde esta perspectiva, la mayoría de sus obligaciones se desenvolvían en la esfera privada, alejadas de un contexto público, ya que la casa romana sería la microsfera propia de las mujeres para su participación en los cultos familiares. De acuerdo con este planteamiento, sabemos muy poco sobre los rituales en los que podrían o les permitían intervenir. Plauto recoge la escena de una mujer que no deja pasar un día sin rezar al familiar, al que le ofrece incienso, vino o lo que sea, y lo obsequia con coronas de flores. Esta escena refleja a una mujer que tendría sus obligaciones religiosas con sus dioses y que podría ejercer de manera individual para mantener sus devociones. En este sentido, uno de los ejemplos mejor conservados, la casa de Leparetti Rose de Pompeya, nos permite observar cuáles serían las representaciones elegidas por los oferentes para sus plegarias. A menudo la elección de estas deidades, incluidas en la capilla doméstica, coincidirían con las imágenes de las divinidades del principal culto público. En Hispania, y hasta donde la arqueología nos permite documentar, pueden realizarse algunas comparaciones con lo que se conoce para el resto del mundo romano, especialmente en Pompeya. Las divinidades halladas en el ámbito doméstico de las provincias hispanas han sido estudiadas principalmente a través de estas esculturas en bronce que aparecen descontextualizadas de sus lararias originales y que no permiten hacer una valoración de conjunto. En cuanto a este último aspecto, el principal obstáculo para adentrarnos en la intimidad espiritual de la mujer hispano-romana proviene del escaso conocimiento de los usos religiosos destinados a las deidades protectoras del hogar. Para el caso concreto de este larario, se representa un conjunto de dioses protectores de la actividad productiva a la que se dedicaba la villa. Sin embargo, mientras que para algunos autores la función de estas figurillas de bronce es principalmente estética, para otros estas deidades domésticas tienen un fuerte contenido y simbolismo religioso. Según esto, debemos entender que estas imágenes son la auténtica expresión de la religiosidad privada. Significativamente en Hispania y sobre todo en la Bética se muestra una clara preferencia femenina por diosas como Diana, Isis, Juno y Venus, que poseen un carácter protector para las mujeres y que ocupan una posición preeminente en las áreas más romanizadas. Por lo que respecta a Hispania, todo parece indicar que la estructura interna de las casas romanas no responde a esquemas arquitectónicos comunes con las diferentes regiones del imperio. Esta heterogeneidad influyó en la tipología de las construcciones domésticas y con ello en la disposición y uso de las estructuras de culto. Respecto a estas, los restos conservados son tan escasos que no es posible saber el grado de similitud que habrían tenido. De los estudios arqueológicos sabemos que en su mayoría se tratan de estancias donde se han hallado materiales destinados al desarrollo de algún tipo de ritual, sin que podamos especificar mucho más por la falta de restos conservados. La arqueología ha despejado algunas dudas relacionadas con el universo religioso femenino. A estos trabajos se suma la importancia del registro material en la denominada arqueología de género, abarcando la arquitectura doméstica, las manifestaciones iconográficas, la epigrafía honorífica, votiva o funeraria. En el espacio funerario romano, la epigrafía resalta a una mujer virtuosa que atiende a su casa, es fiel a su marido y reúne todas las cualidades de una matrona romana. Tal es el ejemplo del epitafio dedicado a Claudia, que muestra a esa mujer virtuosa, que amó a su marido, que engendró 2 hijos, que fue amable en el trato y noble en sus maneras. Aunque desafortunadamente son insuficientes los ejemplos epigráficos que nos permiten conocer los rituales funerarios, tanto las inscripciones honoríficas como funerarias resaltan las cualidades de la persona receptora del epígrafe. Ahora bien, mientras que la inscripción honorífica expone los méritos de la receptora con independencia de sus actos durante el desempeño de su cargo,
Una inscripción funeraria no ofrece una visión parcial de las cualidades de la difunta, porque no es habitual que los adjetivos que se dedican tengan un carácter despectivo. Un buen ejemplo es la inscripción funeraria procedente de Tarraco, dedicada a Gavia por su marido y liberto Lucio Fabio, que dibuja a una esposa amadísima y queridísima. Esta dedicatoria garantiza un deseo de pervivencia en el recuerdo de los familiares de Gavia, además de manifestar la dimensión y el apego emocional de su compañero. En el mundo funerario de Colonia Patricia, faltan ejemplos epigráficos que presenten con expresiones y términos concretos el afecto del entorno cercano de la difunta. Como muestra la epigrafía funeraria cordobense, la representación post-mortem de una matrona simboliza los usos y costumbres ejemplificados por una sociedad como la romana. Así lo muestra la completa inscripción a la libertad Clodia Euporia, donde se expresan sus cualidades femeninas y su impecable conducta como madre, esposa y domina. Clodia Euporia, matrona de 40 años y 28 días, casta y abstinente, de buena índole, sin ajenos deseos, ecuánime en su juicio, santa en su matrimonio, piadosa con los suyos, benigna con sus criados y muy complaciente, amó ella todo lo digno de este mundo y llevada de improviso a la otra vida, dejando en abandono a sus hijos, fue devuelta a los dioses manes. En múltiples adversidades te hiciste merecedora de tu marido y digna de su buen testimonio y del de la gente. A la madre queridísima y a la esposa incomparable, su piadoso esposo hizo estear. La descripción cercana y dulcificada de las fórmulas epigráficas funerarias como amantísima o carísima reconstruyen un prototipo de mujer piadosa, casta y entregada a su esposo, un prototipo de matrona ideal que se ajusta a una sociedad claramente patriarcal. En este contexto es necesario destacar la fórmula pia in suis, que aparece de manera generalizada en las inscripciones de Córdoba para atestiguar la piedad en vida del difunto con su allegada. Como ejemplo muy significativo destaca el epígrafe funerario dedicado a Setuleia, que porta el cognomen Isias. Este uso de apelativos de carácter religioso como Isias y Pelagius Pelagia han sido objeto de debate para una lápida procedente de Ituqui y dedicada a Iulia Pelagia. Para unos autores esta libertad adquiere este supuesto nombre Isiaco por su dueña y afirman que la onomástica de Pelagia encierra una creencia que a su vez transmite a su patrona. Sin embargo, para otros investigadores las probabilidades históricas de que una esclava hiciera Isiaca a su dueña son mínimas y se insiste en que pudo recibir el nombre siendo niña, lo que no supone el mantenimiento de una creencia. En cierto modo parece forzado pensar que los cognomina Isias y Pelagia sean un testimonio religioso y mucho menos que envuelvan una creencia personal. Quizás sea más probable pensar que su uso pueda deberse a la decisión de sus dueños en darle ese nombre a su esclava sin que tengamos que buscar ningún trasfondo religioso. Por lo que se refiere al ámbito público, los honores femeninos repercutieron favorablemente en el entorno familiar. Así lo indica el epígrafe dedicado a Lucia Vircia, que fue honrada públicamente con el pago de su funeral y recibió estatuas en 5 ciudades, sin que podamos saber cuáles fueron sus tareas y competencias. Lo que sí resulta incuestionable es la posición municipal de esta matrona que benefició el cursus honorum de su hijo y también la información tan valiosa que aporta este epígrafe funerario, para reconocer la estima que sienten sus conciudadanos por su paisana. En líneas generales, a través tanto de los testimonios epigráficos como de las opiniones de los autores grecorromanos, hemos podido observar que las percepciones que se han conservado con respecto a la matrona ideal no coinciden, quizá porque no todas las mujeres fueron consideradas como mujeres ejemplares. A esto debemos añadir la falta de ejemplos epigráficos que permiten describir el prototipo de mujer y sus usos funerarios. No obstante, y pese al interés que suscita la esfera de lo privado frente al ámbito público, las investigaciones muestran cierta dejadez para elaborar un trabajo de conjunto dedicado a recomponer el universo funerario de la mujer de Colonia Patricia. Esperamos que poco a poco se vaya conformando una interesante línea de investigación que pueda resultar productiva en el futuro y que nos permita formular nuevas teorías para conocer el lugar que las mujeres ocuparon en el Funus Cordobensium. Muchas gracias.